tema de legislación laboral, la unidad 2, que comprende el capítulo 4, capítulo 5, según el rol escogido, que fue profesional en salud ocupacional. El impuesto CRE. El impuesto CRE, la retención a la fuente CRE, creado a partir del 1 de enero del 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos de Ley 1607 del 2012. Las tarifas del impuesto CRE. El impuesto de renta para su vigencia es del 25% más el 8% del CRE es igual al 33%. Sería el 8% para los años 2013, 2014 y para el 2015 ya se eleva al 9%. ¿Cuál es el monto del impuesto CRE? El impuesto sobre la renta para la equidad se estableció el 8%, pero actualmente de forma transitoria hasta el año 2015 este impuesto será el 9%, pues como lo había explicado antes. El impuesto CRE se distribuirá de la siguiente manera. El impuesto CRE, digámoslo así, pues se reparte el 2.2 para el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el 1.4 para el SENA, el 4.4 para Seguridad Social y Salud, y el 1% se pagará de forma transitoria hasta el 2015 y se distribuirá así: 40% para universidades públicas, 30% es para nivelación de la UPC, unidad, y el 30% para el sector agropecuario. De la retención en la fuente para los empleados. Este impuesto pues es un sistema de recaudo anticipado de impuestos que consiste de traer los pagos a unos en cuentas susceptibles que generan el respectivo tributo a una suma determinada conforme a la ley. La prestación de servicios de manera personal o la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o constante. También se entiende que los empleados por empleado a los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales que se presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria, equipo o especializado, siempre que sus ingresos correspondan a un porcentaje igual o superior a 80%. No necesariamente tienen que vender un producto, sino que también alguien que esté prestando un servicio en sí, como servicio técnico o algo, también tiene que pagar el impuesto si tienen un valor más del 80%. Rentas exentas. Son todas aquellas rentas que por expresa disposición legal no están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, por lo que no se incluyen dentro de la base para calcular la retención o simplemente no se sujetas a retención en la fuente por ingresos laborales. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales están exentas hasta la parte de pago mensual, no exceda los 1.000. Las corporaciones de ahorro y viviendas expedidas a sus deudores un certificado en el cual consiste el monto original de préstamo, el saldo del 31 de diciembre del año gravable, el saldo al 31 de diciembre del año anterior, el total pagado por todo concepto y la suma deduce de acuerdo con lo pagado. Las cantidades que contenga el certificado se expresan únicamente en pesos. Este certificado expedido por las entidades a las cuales afectaron los pagos debe contener el nombre o razón social, NID, las entidades beneficiarias del pago, el monto total de los pagos, concepto de los pagos, el periodo al cual corresponde el nombre del NID, los beneficiarios de los respectivos servicios. El impuesto de renta, ganancia ocasional o cargo de contribuyentes no obligados a presentar declaraciones de renta y complementarios en consulta, obligados a prestar declaración de renta y complementarios en que resulta sumar las retenciones en la fuente y por todo concepto se debe aplicarse a los ingresos obtenidos por el contribuyente. Certificado de ingresos y retenciones. Los empleadores deben expedir cada año, a más tardar el 18 de marzo de 2013, a sus trabajadores una relación detallada de los pagos hechos por todos los conceptos laborales, el monto de cotizaciones a la seguridad social y el valor retenido en la fuente. El certificado de ingresos y retenciones deberá expedirse en original y 3 copias, una original y 2 copias para el empleado, una copia reposará en los archivos del empleador. Las personas jurídicas podrán entregar los certificados de retención a la fuente de forma continua e impresa por computador sin necesidad de firma autógrafa.
Bueno, el otro tema que se va a ver también es la retención, deducción y compensación de salarios. El salario mínimo no es embargable, sin embargo, se tiene dos excepciones a saber a favor de las cooperativas legalmente constituidas en casos en los embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta el 50% de todo el salario, incluso del mínimo legal. El excedente del salario mínimo solo embargable hasta un 20% sin importar el monto del salario. Por una demanda por alimentos es necesario tener en cuenta dos tópicos especiales. El valor del salario mínimo actual al momento de la retención, que el empleador debe descontar al mes la quinta parte del resultado obtenido de restar el salario vengado al mínimo legal. Estos descuentos se dividen en descuentos prohibidos y los descuentos que son permitidos. Como descuento prohibido, el Ministerio señaló que de acuerdo al artículo 59 mencionado Código al empleador no puede deducir, tener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponde a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso, así o sin mandamiento judicial. Los descuentos permitidos para concepto de cuotas sindicales y cooperativas y cajas de ahorro autorizados en forma legal de cuotas con destino seguro social obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas de la conformidad con el reglamento de trabajo debidamente aprobado. Estos descuentos se le hacen los aportes de salud, pensión, retención en la fuente, si la base salarial está sujeta según la tabla de retención en la fuente, o a partir de los mayores de 95, o sea, a partir de los valores netos de 2.611, mandato judicial como embargos de salarios. Bueno, eso fue lo que se hizo en el capítulo 4 y ahorita les voy a explicar el capítulo 5. Capítulo 5 consiste en regímenes especiales, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad, prestaciones sociales en caso de la muerte del trabajador. Primero que todo vamos a tener en cuenta algunos conceptos. Jornada de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo es el tiempo en el que se compromete un trabajador a laborar de servicio de un empleador dentro de una relación laboral. La jornada de trabajo máxima corresponde a 8 horas diarias, 48 horas a la semana, de forma de tal que la jornada diaria o semanal superior a la ordinaria supondría trabajo suplementario o de horas extras. Pues como muy bien lo dice, semanalmente pues son 48 horas de trabajo. Ya si se ven que se trabaja más, pues ya serían horas extras, ya sería horas nocturnas o diurnas. Las horas nocturnas pues se dice que empiezan a partir de las 10 de la noche, tienen un poquito pues de paga, no, una hora diurna. Salario. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino que todo lo que recibe el trabajador en dinero en especie como por contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de denominación que se adopte, como primas sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre las ventas y comisiones. De la norma transcrita se entiende que todo pago hecho al trabajador, no importa el concepto de definición que se le hace parte del salario. Ahora el pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador hace al trabajador por la prestación de sus servicios. Esto quiere decir que aquellos pagos que no corresponden a una contraprestación por la labor del trabajador no pueden considerar salario, como bien el caso de las indemnizaciones, viáticos en los términos del artículo 130, pagos por mera liberalidad en el empleador. Prestaciones de seguridad social. Corresponde a aquellos pasivos originados por la ejecución de un contrato de trabajo, bien la modalidad de contrato, término fijo, término indefinido. Para que se considere una relación laboral depende de darse las tres propuestos básicos definidos por la legislación laboral vigente, a saber: prestación personal de servicio, remuneración económica y subordinación. Las obligaciones laborales generadas por el régimen laboral a la que está sujeta la organización tienen un efecto significativo de forma de decisiones de los empresarios por los costos en su mayoría fijos que estos le generen, y a la serie de aportes que se deben liquidar tomando como base nómina de salarios. Vale la pena mencionar los aportes para fiscales y los aportes de salud y pensión. Indemnización por despido. En el contrato de trabajo término indefinido, la indemnización por despido injustificable es equivalente a 30 días de salario por el primer año. Eso lo establece el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que en el caso de despido injustificado en los contratos de trabajo a términos indefinidos de indemnización
por despido injustificado. En el caso de los empleados que vengan menos de 10 salarios mínimos, es de 30 días de salario cuando lleve trabajando un año o menos. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte es una ayuda que dan las empresas de 74.000 pesos, el cual se les pagará mensualmente a los empleados. Pues esta es la nueva tarifa que dio el gobierno en el año 2015. Prima. La prima de servicio corresponde a un mes de salario pagadero, una quincena, o sea 15 días de salario el último día del mes de junio, y la otra pagados en los primeros 20 días del mes de diciembre. La prima, pues como dice el artículo, pues se pagan 2 veces al año. Esto es, lo dice que el 20 de diciembre y la otra las primeras de junio. Entre ellas también tenemos las vacaciones, en que quiere decir que en contratos a términos indefinidos se les debe conceder 15 días de descanso remunerado por cada año de servicio. En contratos a términos fijos se les deben de cancelar si no las han disfrutado el 4.16% base total de vengado menos auxilio de transporte. Cesantías son una prestación social que contempla la legislación laboral colombiana, que busca proteger de alguna forma al trabajador que queda cesante, es decir, aquel trabajador que queda desempleado o que simplemente se le termina el contrato de trabajo, lo cual no siempre implica que quede desempleado, por la ley así lo ha supuesto. Ahorita les voy a dar unas explicaciones de cómo se liquidan las cesantías, primas de servicio o vacaciones. Tomamos como ejemplo, Pepita Pérez elaboró en Lácteos La Pradera de enero 1 a 31 de diciembre del año 2013 y tuvo un salario de 1.500.000 para cuando se retira trabajador. Decimos que las cesantías, la fórmula de cesantía es salario básico por el número de días sobre 360 días. Salario básico es el último salario mensual es el último salario mensual siempre y cuando este no haya tenido variación en los últimos 3 meses anteriores, si no se toma el promedio del último año. Liquidación de cesantías. Su tío laboró del 1 de abril hasta el 31 de diciembre con un sueldo de 1.200.000. Entonces decimos que las cesantías es el sueldo por el valor de los días trabajados dividido en 360 días que se trabajan al año. Entonces, al hacer esta operación vemos que da 899.99, pues hace una aproximación de 900.000 pesos. La liquidación de las cesantías también tiene un interés, que es interés de cesantías igual a cesantías por número de días multiplicado por el 0.12, que es el valor de interés, dividido sobre 360. Se reemplaza de acuerdo a la fórmula, que es el salario por el número de días por el valor del porcentaje y dividido en 360. Liquidación de prima de servicios. Salario básico por número de días dividido 360. Entonces quedaría, pues aquí nos dicen una nota: en el momento del retiro ya se había cancelado la prima del primer semestre. Eso quiere decir que como ya se pagan 2 primas, esta prima se hizo fue a final de año. Decimos que igual el sueldo 1.500.000 por 180 grados, pues recordemos que son los 6 meses dividido en 360 grados, que son los días trabajados en el año, serían 750.000 pesos, o para, digámoslo así más fácil, la mitad del sueldo. Liquidación de vacaciones. Calcular el valor a pagar por vacaciones de un trabajador que laboró con un contrato a término fijo de un año y cuyo salario básico era 1.000.000 de pesos. Salario básico, número de días dividido en 720. En este caso se haría de la siguiente manera: 1.000.000 por 360 dividido en 720 para un valor de 500.000 pesos. Recuerde que en este caso no se incluye el subsidio de transporte.